vamos a grabar. Andrés, y entonces tenemos la obligación de tener la cámara prendida, ¿listo? No importa que estés desayunando, almorzando, comiendo, como sea, pero de frescura abrimos la cámara. ¿Listo, Andrés? Vale, profe. Listo, esta es la cuarta clase. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Juan Miguel Villa La Torre. Entonces, te suscribes, le das link, digo manito arriba, y o sea, te suscribís para poder ver los videos. Este grupo se llama grupo 2. Estás en el grupo 2, Andrés Felipe, ¿listo? Buscas mi nombre y te suscribís, o si no quieres suscribirte no importa, pero entonces buscas los videos ahí. Grupo 2, clase 1, clase 2, clase 3, y esta es la clase 4, ¿listo? Entonces yo grabo los videos y los subo a YouTube. Perfecto, listo. Ok, arrancamos, muchachos. Arrancamos con la clase de hoy, que va a ser una clase muy interesante, donde vamos a aprender una gran cantidad de cosas justamente para la vida laboral que nos depara ya dentro de poco el futuro. ¿Sí sabían eso? Sí. O sea, nos vamos a encontrar entonces ya con el futuro, con la vida laboral. Efectivamente. Ok, vámonos con las clases. Grupo 2, grupo 2, grupo 2. Grupo 2, grupo 2. ¿Qué tanto hemos visto en el grupo 2? Vamos a repasar un poquitín. Entonces, ok, perfecto. Entonces, hemos visto pues unas normas. 1477, alcanzo a ver desde acá. Perfecto, ya. Entonces, tabla de enfermedades laborales, perfecto. Vimos la 1562, donde nos cambia el nombre, que en vez de salud ocupacional se llama seguridad y salud del trabajo. Hicimos algunos ejercicios, cómo cambia salud ocupacional la seguridad y salud en trabajo, y cómo cambia el programa de salud ocupacional por el sistema de gestión. Ajá. Perfecto. Accidente de trabajo. Vimos lo que era accidente de trabajo. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí. 776. Vimos las prestaciones asistenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a pasar a la GTC 45. ¿Será que sí? ¿Ya terminamos? No, a ver. Sí, las incapacidades y todo. A ver, ¿alguna duda con una incapacidad? Las prestaciones asistenciales, las prestaciones económicas, muchachos. Estas son las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales también ya las vimos. Les pregunto alguna duda, muchachos. Prestaciones. Vengan, muchachos, pregunten pregunten alguna cosa pues, para poder diluir de pronto las dudas. A ver, muchachos, pregunten. Entonces voy a preguntarle, ¿listo? Empiezo yo con las preguntas. Bueno, si no me preguntan ustedes, yo pregunto, ¿listo? Ahí va. Estas se llaman prestaciones económicas. Vamos a dibujarle para acá. Vamos a poner un colorcito verde, ¿les parece? Chévere, ok, pongamos este. Muy bien. Entonces, esas prestaciones económicas son algo bien interesante. Prestaciones económicas, las prestaciones asistenciales. Entonces, empiezo por preguntar. La pregunta es la siguiente, y dejo 2 minutos para que ustedes la piensen. La pregunta es, un trabajador que sufre un accidente de trabajo, ¿cómo se le calcula el índice base de liquidación? Primera pregunta. ¿Con el promedio de los últimos 6 meses, de los ingresos de los últimos 6 meses, o con el promedio del último año? Piensen, Profe, revisen. qué pena, ¿podría repetir? Es que no lo alcancé a escuchar bien. Sí. Efectivamente, mira, un trabajador sufre un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo hace para liquidarlo? O sea, para liquidarle ese sueldo que le llega ahorita, con el promedio de los últimos 6 meses o con el promedio del último año. El promedio del último año. ¿Por Depende qué? del contrato, ¿no? ¿De los 6 meses, profe?
Sí, señor, de los 6 meses. Si es de los 6 De meses. los Cuando 6 es meses. enfermedad, si es de un año. Sí, cuando es enfermedad es de un año, con el promedio de los últimos 6 meses. Te recordamos promedio de los últimos 6 meses o fracción, ¿cierto? Promedio de los últimos 6 meses o fracción. Segunda pregunta. Ese promedio de ese trabajador fue 1.250.000 pesos. 1.250.000 pesos. Cuando le diagnosticaron o le calificaron la pérdida de capacidad laboral por el accidente, le dijeron, la Junta de Calificación de Invalidez le dijo, tiene 15% de pérdida. ¿Cuánta plata recibe? Le dijeron, tiene 15% de pérdida. La pregunta es, ¿cuánto dinero va a recibir esa persona debido a esa indemnización? 7 veces el sueldo, profe. Creo que sí. Ajá, hagámoslo entre todos en un momento. ¿Lo hiciste? Sí, 8.700.000. pues ya lo tenía anotado. Ya Para lo tenía. 15% es 7 veces. Ok, listo, sí. Pero si de pronto fuera 8%, ¿cuánto recibe? Yo sí dije, uff, 3.5. 3.5 multiplicado por 1.250.000, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Otra pregunta, otra pregunta. El trabajador coge su bicicleta, entra a las 7 de la mañana, viene tarde y a las 7:25 se cae en una alcantarilla. En su bicicleta por venir a toda no alcanzó a frenar y se fue de cabeza. 7:25 estaba dentro del horario laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Venía de su casa, no alcanzó a llegar a la fábrica. Entonces, ¿es accidente de trabajo? Sí, no, ¿y por qué? Yo digo que no, porque el transporte tiene que ser suministrado por el empleador. Sí, mal no estoy. Exactamente. Y también, ¿por qué no, Jair? Porque no se encontraba en el lugar del trabajo. No se encontraba en el lugar de trabajo, perfecto, sí, sí, sí. Ujú, muy bien. Contratan a un trabajador. El trabajador tiene 18 años. Cumplió los 18 años ayer. Ese trabajador está contratado por 1.000.000 de pesos en la empresa. Muy bien. El trabajador lo mandaron a arreglar, lo mandaron a arreglar una, lo mandaron a arreglar una gotera y el trabajador se cayó y se mató. ¿Recibe pensión? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cuánto reciben? ¿Cuánto reciben los papás en este caso? Supongamos que no estuviera ni casado ni tuviera hijos. Jair sabe la respuesta. Jair, dinos. Jair Santiago. Profe, sí recibe, o sea, obviamente recibe si no está casado ni tiene hijos, recibe los papás, ¿no? Como tú Reciben los dijiste antes. papás. Ajá. ¿Por toda la vida? Eh, Creo que sí, profe. Sí. Sí, reciben por toda la vida. Así, Kevin Rosero, así llevara un día de trabajo únicamente. Sí, profe, si tiene contrato desde el momento que sale el contrato, ¿no? Exactamente, sí. Alejandra Yara, ¿qué opinas? Sí, profe, y eso no es una pensión del 75%. Pero fíjate, ganaba el mínimo, ganaba 1.000.000 de pesos. No puede recibir menos del mínimo. Ah, ok. ¿Cómo te parece? Otra pregunta. El trabajador, en horario habitual, en horario de trabajo, el trabajador estaba de 8 a 12 y de 2 a 6. A las 9 de la mañana se voló, cogió su bicicleta y se fue al banco a cambiar un cheque. En la mitad de la vía se accidenta y se muere. ¿Es accidente de trabajo?
lo envió el jefe, sí. Si lo hizo por cuenta de él, no. Exactamente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso son importantes unos documentos que se llaman pase de puerta, para que el trabajador firme que sale a hacer una vuelta personal. Entonces la ARL pues se lava las manos y lo mismo el empleador. Ujú. Otra pregunta. Lo mismo de la bicicleta, se estrella y toda la cosa. Y el trabajador, que es amigo del empleador, le dice, páselo como accidente de trabajo. Primera pregunta, ¿qué sucede si el empleador lo hace? Segunda pregunta, ¿por qué el trabajador le pide al empleador que lo pase como accidente de trabajo? El trabajador ganaba 2 millones de pesos mensuales. El primero que responda tiene una décima en la habilitación. No, un chiste. Juan Manuel, un chiste. Ya nos puso a habilitar el profe. Ay, un chiste. Tenemos que reírnos de la vida, muchachos. Y más aún en esta época. Es que ahí el que paga creo que es la EPS y son 2/3 Sí, Profe, señor. del salario. es que ahí no va como porque la aseguradora pague el tiempo de incapacidad. Sí, las aseguradoras hacen investigación cuando es accidente grave. De resto no hacen investigación así exhaustiva. Pero lo que dice Johanna es cierto. Es porque le pagan los 2 millones de pesos. O sea, le paga el 100% y se lo paga como un subsidio por ser una incapacidad temporal. Pero si al empleador lo llegan de alguna forma, alguien se da cuenta y a él lo investigan y se dan cuenta de eso, lo mandan a la cárcel, porque los dineros de la ARL tienen un componente de dineros públicos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Profe, yo Sí, tengo una pregunta. sí. Es que hace un tiempo, bueno, yo escuché a una docente, digamos que ella se enfermó en vacaciones, una docente de un colegio, ella se enfermó en vacaciones y a ella la EPS lo que hizo fue descontarle esos días de incapacidad. ¿Por qué pasan esas cosas? Pues la EPS, o sea, cuando el empleado se enferma, obligatoriamente tiene que ir a la EPS, porque si no va, la empresa se lo descuenta porque no hay una prueba que diga que estaba enfermo. La EPS le paga efectivamente a partir del tercer día. Ujú. Le tendría que pagar, o sea, ahí hubo algo raro, tal vez la persona se enfermó y no reportó, entonces le descontaron esos días. Siempre tiene que Profe, haber ¿me recuerda cuánto paga la EPS? las 2/3 Porque, por partes. ejemplo, a las 2/3 partes del sueldo. Sí. Ah, ya. ¿Tú estás trabajando en este momento y estás en incapacidad por maternidad? Estoy en licencia de maternidad, Ajá. pero pues todavía no me ha llegado esos son 3 meses que llega Son uno y tres. uno, ¿no? Sí. Ajá. Pero todavía no me ha llegado porque, no sé, está como retrasado eso. Ujú. Pero, por ejemplo, mi pareja, él salió a vacaciones, entró a licencia de paternidad y cuando ya se le iba a acabar la licencia de paternidad, un día antes se fracturó una mano. Ah, Entonces, obviamente él fue a la EPS y todo eso y le dieron 15 días de incapacidad. Entonces, pues obviamente no me acordaba cuánto era que usted había dicho que la EPS les pagaba, o sea que le están pagando los 2/3 del sueldo de él. sí, claro que sí, siempre y cuando se haya caído en la casa o algo así y no esté trabajando desde la casa. Si estuviera trabajando No, como le digo, él estaba en licencia de paternidad. estaba en Fue licencia. obviamente, Ah, ok, sí. Ah, sí, claro, te le pagan las 2/3 partes únicamente. Les hago una pregunta. Un trabajador que le gustaba mucho tomar trago, le gusta mucho tomar trago, es un ejemplo, el domingo tomando trago se accidentó y se incapacitó por 3 meses. Primera pregunta, ¿cubre o no cubre? ¿Mecho le llega algo de plata a él o no por ser borracho? sí le llega, ¿no? Claro, sí.
Sí, me llega porque eso se considera como una enfermedad general, a pesar de que es un accidente, entonces sí, lo clasifican en la EPS por eso. Ajá. Otra pregunta. Están en la empresa de noche, el trabajador se le acabaron los tornillos. Se varó por un tornillo y se fue a buscarlo y se accidentó. ¿Es accidente de trabajo? Pero si salió con permiso y con No, orden del jefe, no sí. había nadie. No, pues ahí sí no, Entonces, no, porque se salió sin permiso. Sí, es accidente de trabajo porque recordamos que es un suceso imprevisto, un suceso repentino que sucede por causa o por ocasión del trabajo. Y la causa es que el hombre estaba trabajando pues con sus tornillos y sus tuercas y la ocasión del trabajo es que tuvo que salir para efectivamente comprar el tornillo. Profe, pero uno siempre, por ejemplo, yo que he trabajado en estas plataformas retail, uno tiene que informar todo, para dónde va todo. Si la persona no informó y salió, pues como porque esta persona sabe que lo necesita y todo, pues no sé, o sea, yo lo veo ahí como que él debió informar antes y que la persona le hubiera dicho, sí, Sí, pues vaya, no, cómprelos. tienes toda la razón. Pero efectivamente sí lo paga porque es accidente. O sea, viendo la cosa así y partiendo de la buena fe, que es como se parte pues de la ARL y todo eso, así es. Otra pregunta. Cuando sucede el mismo accidente, ¿a la persona dónde lo llevan? ¿A la ARL para que lo curen o a la EPS para que lo curen? A la EPS va todo, ¿no? Sí, claro, porque la ARL pues es una oficina ahí con unas niñas de vestido azul. Ni tienen ni idea de nada. Otra pregunta, otra pregunta. Ya resulta que esto es de la vida real. Entonces, en alguna oportunidad, o sea, yo vi el accidente, vi todo. En alguna oportunidad, a un trabajador de la construcción le dijeron que trajera una varilla de media. Entonces, la varilla mide 6 metros. Paró la varilla y tocó una línea de alta tensión. Lo mandó al piso, quedó así como muerto. Eh, Pregunta, el señor el señor, pues lo llevó la ambulancia de bomberos, vinieron, toda la cosa, y lo llevaron. Al señor se le terminó el contrato, pues por X o Y razón, no le renovaron contrato. Y este señor empezó a sufrir de palpitaciones en el corazón 2 años después. Ya no hay nada que hacer. Si hay algo que hacer, ¿qué hay que hacer? Sí, hay algo que hacer. Usted nos decía que hasta 3 años, ¿no? 3 años, exactamente. Perfecto, perfecto. Ujú. Pregunten, pregunten. Profe, una persona que en el caso, por ejemplo, de mi pareja, lo que yo le comentaba, si esta persona, por ejemplo, él entra a trabajar y digamos que, no sé, a los 8 días saquen cualquier cuento y lo despidan, o sea, ¿eso es legal o sencillamente pues pueden hacerlo? Él tiene contrato indefinido. Sí, efectivamente, ese es el problema por tener un contrato verbal. Entonces, lo más importante de todo, no lo pueden hacer. Lo más importante es efectivamente que exista un contrato porque si no, ahí habría un inconveniente grande y habría que meter al Ministerio de Trabajo de por medio. Sí, él tiene contrato indefinido. Entonces, no lo pueden. eh, Entonces, mira, vamos a suponer lo siguiente. Como tiene contrato indefinido, entonces él se fue donde un abogado y el abogado le dijo, no, pues esperémonos un año. Y al año pasó me estoy inventando el ejemplo. Y el año pasó el tiempo y él va a alegar brazos caídos, va a alegar una cantidad de cosas porque lo despidieron de una manera injustificada. ¿Cómo te parece? Es lo más grave que puede haber. Tiene que firmar una carta de que renuncia, de que le pagan, o sea, eso es una cosa compleja. No lo pueden sacar así nomás. Un trabajador, digamos, de una empresa que me voy a inventar que se llama Carbones del Cauca, trabajó 7 años en Carbones del Cauca y entró a Carbones del Valle. Y a los 3 años
A los 3 años le diagnosticaron antracosis, una enfermedad pulmonar debido al polvillo de carbón. Le tapó los alvéolos y toda esa cosa, y todo eso. Y entonces, antes estaba con una ARL que se llama Suratet y ahora está con una ARL que se llama Porvenir, por ejemplo. 7 años con Suratet, 7 años con Porvenir, pero con ARL o con Suratet y con Previatet, pongámoslo así. 7 años con Suratet y 3 años con Previatet. ¿Quién lo trata? ¿La primera o la segunda ARL? Con la que está actualmente, creo yo. Sí, con la que está actualmente. Y con la que está actualmente tiene que pagarle a él, sea la pensión o lo que sea. Y esa ARL cuadra, digamos, con la ARL anterior. Ujú. Ah, pero eso sí no lo sabía. Pensé que ahí moría el trabajo de la ARL anterior. No, paga siempre en la que está y ellos dos arreglan después. Otro accidente. Ese es otro drama de la vida real. Un trabajador de una empresa de café eh, entró borracho a la bodega y empezó a descargar un camión y se le rompió el talón de Aquiles. Estaba borracho. ¿Es accidente de trabajo o no? Sí, sí es, profe. Sí es. ¿Y quién tiene que pagarlo? Perdón. ¿Quién tiene que pagar ese accidente? La ARL, ¿no? Lo paga la ARL, pero la ARL demanda o repite, digamos, contra la empresa, porque la empresa no debió haberlo mandado, no debió haberlo mandado, no lo debió haber dejado trabajar por lo que estaba borracho. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la respuesta? Interesante, ¿no? Esto es súper interesante. Ok, O continuamos. sea que al final termina pagando la La empresa. empresa. Ajá. Sí, sí. Para Pero cosas... después de cuánto tiempo, ¿cómo funcionan No, esas no. demandas? Ellos pueden pues arreglar y decir, vea tal cosa, tal cosa, tal cosa, aquí está el examen de alcoholemia, etcétera, usted tiene la culpa. Pues le meten abogados y de todo y termina pagando más dinero porque va a pagar los intereses de los dineros de la ARL, o sea, se enreda todo. Lo que sí es Pero, que profe, suponiendo que el trabajador ingresó bajo los efectos del alcohol, pero él, pues nadie se dio cuenta, como decir, él entró a trabajar común y corriente pues se ocasionó el accidente. Entonces, el empleador pues puede demandar diciendo que él no sabía que él se encontraba bajo esos efectos o cómo, no o igual tiene que pagar. es responsabilidad del empleador, está dentro de su dominio, ¿cómo te parece? Y eso quedó registrado en la historia clínica, etcétera, etcétera. Eso quedó como más complicado. Ok, bien. Un trabajador, lo mismo, lo del carbón. Un trabajador llegó a la EPS enfermo. Él trabajaba en una empresa de neumáticos. No, pongamos otra cosa. Él trabajaba de vigilante. Y empezó con una estornuderita y todo eso. Cuando pronto le mandaban a hacer los exámenes, le mandaban a hacer exámenes de rayos X, le mandaban a hacer espirometrías y un examen toxicológico, le mandaban a hacer una cantidad de cosas. Y entonces, porque el médico se extrañaba que tenía los pulmones dañados y descubrieron a través de exámenes que eran tracosis, el mismo ejemplo. Pero llevaba 3 años de vigilante.
Entonces, le preguntan a él que él a dónde trabajaba antes. Entonces él dijo, no, que él trabajaba en la empresa Carbones del Valle. ¿Es enfermedad laboral o no? ¿Quién paga? O sea, tenía antecedentes antes de haber Sí, ingresado. el hombre llegó de vigilante. Llegó de vigilante a la empresa y llevaba 3 años en Cervagro. Cuando empezó con una estornudaderita, fue la EPS y toda la cosa, le hicieron los exámenes y plum, atracosis. Le dijeron, ¿usted por qué tiene carbón en los pulmones? Ah, es que yo trabajaba en Carbones del Valle. Pero él no lo tenía en la historia clínica, o sea, era la primera vez que empezaba esto. Primera vez. Ay, profe, ahí está duro porque sí es enfermedad laboral, pero el problema es que uno no sabe si lo paga o no la RL o la EPS. Sí, sí lo paga la ARL en este momento, pero repite contra la anterior. Sin embargo, la ARL puede excusarse y le manda al otro para que lo pague. Pero la norma dice que la ARL actual es la que tiene que pagar. Es la que tiene que pagar. Es decir, profe, que en cualquier caso, independientemente de cuál haya sido el trabajo de la persona mucho antes, el encargado de pagar es cuando está en donde esté trabajando en la actualidad, la Sí. empresa que esté, Ajá. sea lo que sea. Sea lo que sea, porque no, el hombre está enfermo y no lo pueden mandar como una pelota de aquí para allá. Ujú, importante, ¿no? Por esa parte sí, porque imagínese si uno lo pusieran en vuelta, no vaya a la área anterior, a la empresa anterior y vea cómo soluciona su Ajá. problema, no, ese sería tremendo. Entonces, sí, el mismo ejemplo, pero antes le preguntaron, ¿usted por qué tiene como carbón en los pulmones? O sea, ¿por qué? ¿A causa de qué? Mire que están negros. Entonces, no, es que yo era el esposo de Fritos Doris, de la señora de Fritos Doris. ¿Y no tenía ARL? No, no tenía ARL. ¿Quién paga? ¿Paga? No paga. Carlos Adrián, ¿qué opinas? Cristian Rojas, ¿qué opinas? Esteban Lazo, ¿qué opinas? Anderson, Joa, ¿qué opinas? Y no podía respirar el señor. Tenía que andar con oxígeno para ir para abajo después de que saliera de pecho. ¿Paga la ARL ahorita? La EPS, ¿no? Sí, paga la EPS. O sea, la EPS, pues ya sería enfermedad general. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con el trabajo, sino que el hombre llegó enfermo a la empresa. Por eso es muy importante hacer los exámenes de admisión de carácter médico, exámenes clínicos. Antes se llaman exámenes preocupacionales. Profe, pero esos exámenes son solo un examen de sangre y uno de KOH si va a manejar alimentos y bueno, y ya. Pero, por ejemplo, cosas así como unas ecografías o cosas así, eso no se lo hacen aún. No, no, eso no sale. Eso tiene que ser como muy específico. Y entonces RIA es el problema para empezar a hacer vagro. Me estoy inventando el ejemplo. Porque, pues porque delicada la cosa, porque es difícil de manejar. Y la persona Pero, va a estar en incapacidad hasta que ya le terminan el contrato y le sacan. pero si es un trabajo de riesgo 4 o 5, digamos que sí deberían mandarle ese tipo de exámenes más especializados. Sí, sí, y ese es riesgo 5 porque es vigilancia. Ujú. Profe, una pregunta. Dímelo. Esto, profe, en un caso particular, digamos, un parque industrial, que X empresa que está en el parque industrial tenga un vigilante y esté contratado por la empresa con ARL y todo, pero la otra empresa del mismo parque industrial, digamos, una chimenea y afecta al
al empleado, pero que no hace parte de su empresa, sino de la otra empresa que está, digamos, contiguo porque está en un parque industrial. En ese Alejandro, caso, ¿qué toma? te voy a mandar, les voy a mandar una cosa por la cual Alejandro está diciendo eso. Vamos a ver si es lo que creo. Un segundo, muchachos, que eso es lo que tengo entre manos en el momento. Un segundito, yo busco esto. Pues, profe, con respecto a lo que dice el compañero, ahí paga la ARL porque igual es su locación de trabajo, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo que está diciendo nuestro amigo Alejandro es lo mismo que yo pienso. Les voy a mandar al WhatsApp esto. Tenemos 5 minutos para verlo y como ustedes son ambientales, quiero también pedirles un consejo para ver cómo hacemos para solucionar eso. Alejandro, tú te estás refiriendo a algo de la vida real, ¿cierto? No, profe, pues más que la vida real es algún caso que se me ocurre que el empleado se vea afectado por actividades de otra empresa, más no de la empresa en la que él está contratado. Puedo poner el ejemplo como No, un pues parque imagínate, industrial. eso es justamente lo que estoy analizando ahorita. Entonces, vean lo que ahí les estoy mandando esos videos y lo analizamos, porque eso es una cosa grave. Y sobre todo porque son desechos de carácter biológico. ¿Cómo les parece? Ahí están. 2 minutos para que lo vean. Profe, yo no logro entender si eso sale como de una empresa de carbono, ¿qué es eso? ¿Cómo les parece eso? Eso es una empresa de parque industrial que está quemando los desechos del hospital. Eso es lo que me contaron. ¿En este parque de aquí de Popayán? Sí, de acá. ¿Los desechos de qué, profe? Qué pena. Desechos del hospital. O sea, todo material biológico que sale para incineración del hospital. ¿David, lo viste? ¿Qué Sí, hacemos? profe. ¿Qué se te ocurre? Pues, pues no sé, la verdad, empezando las instalaciones se ven muy, pues como una especie de albergue ahí, como que es como un tiradero, se ve. Y pues no sé, el hecho de lo que se está generando, la contaminación que se está generando en el aire y a sus alrededores, pues es grande, se observa, pues, es bastante notable con el humo que sale. Y no sé si eso esté albergado dentro de la norma de tener que, pues, quemar los desechos hospitalarios de esa manera. No sé si eso esté albergado dentro de la norma. La verdad hay varias cosas que son como irregulares. Ajá. Profe, sí, pues porque inicialmente se supone que los hospitales tienen que pagarle a una empresa para que se encargue de este tipo de residuos, ¿no? Y, pues de ese proceso, pues incluye la incineración de estos. Se supone que va a haber un pretratamiento y un tratamiento. Y pues me imagino que eso hace parte del, pues en la parte legal debe cumplir con todos los requisitos. Entonces, ahí tiene que, pues lo que dice mi compañero David, tiene que haber muchas inconsistencias. Imagínate, claro que sí. Y no solamente eso, sino que está el inconveniente de que hay una norma específica para chimeneas. La primera de ellas es que la chimenea tiene que estar 15 metros por encima del techo más alto. ¿Cómo les parece? Y ahí está 15 metros por debajo del techo más alto.
Y aparte de todo, si ustedes se dan cuenta, en la mitad de la chimenea está saliendo por este lado la llama. O sea, eso no tiene, no, es una cosa terrible. Sí. Y entonces eso está efectivamente. Y en ese caso, digamos que llega a enfermar a las personas que están pues aledañas a ese lugar, ¿ahí qué pasa con esas personas? Claro. Pues, Entonces, digamos que ninguna de ellas tiene un tipo de contrato con ninguna empresa. sí, Digamos que son personas que buscan diariamente su sustento, entonces, porque pues por el lugar, pues uno se atrevería a decir que viven pues, son pues de bajos recursos, por decirlo así. Entonces, ¿ahí qué pasaría? sí, eso se llamaría empleo informal. Sin embargo, fíjate que pasa lo siguiente. Eso está dentro de la zona industrial. Allá no entra nadie, sino solamente los que tienen las empresas ahí. Pero eso está enfermando al resto de gente. Entonces, como es un problema de salud pública, la CRC es la que tiene efectivamente que tomar cartas en el asunto. Entonces, estamos haciendo unas cartas para enviarlo para que le hagan efectivamente el seguimiento y las correspondientes multas. Y el informe, porque uno cuando presenta una queja tiene que solicitar el informe del resultado de la visita y las multas a qué lugares. Y aparte de todo, tiene que haber un bloqueo inmediato de esas actividades que están desarrollando. Y una multa al hospital también, pero eso es, quién sabe cómo serán esos enredos económicos. No enredos, sino realmente, bueno, quién sabe cómo era eso. Bueno, muchachos, entonces continuamos por acá con este tema de las prestaciones. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Para las personas que trabajan con un contrato de prestación de servicios, digamos que todo lo que usted está diciendo de las incapacidades y luego la pensión, como mirábamos la clase pasada, se hace el cálculo sobre el 40% del sueldo, ¿no? Sí. Entonces la pensión y digamos todo eso se la pagan respecto al 40% o al total. Respecto al 40%. Pero él tiene que pagar el porcentaje total, que corresponde a 4 más 8.5 y 4 más 12. O sea, si ellos pagan todos los valores de la tabla, ¿cierto? Sí. O sea, yo me refiero al final, cuando ya se vayan a pensionar, o sea, el 63% le dan sobre ese 40% o sobre el total. No, sobre el total. Porque es el 40% del valor del contrato. Entonces, si él está, supongamos, con 10 millones de pesos, entonces él está cotizando sobre 10 millones de pesos. Gracias. Sí, sí, perfecto. ¿Preguntas? La pregunta que hacía la compañera de que si habían personas alrededor, me hizo acordar de, por ejemplo, si no fuera en un parque industrial, hay una película en Estados Unidos que es muy famosa, que es protagonizada por Jennifer López, en la que en una amplia zona, digamos como un pueblo, había una empresa de asbesto que, bueno, no solo manejaba asbesto, sino otras cosas, y contaminaban el agua. Enfermaron a más del 80% de la población con cáncer. Entonces, esas diferentes tipos de cáncer y malformaciones y todo en los bebés. Al final la empresa tuvo que indemnizar a cada casa de esa población. Sí, sí, claro que sí. Sí, creo que eso se llamaba el desastre de Bochol, una cosa así. Eso fue, sí, eso lo supe. No me acuerdo el Hace nombre, como pero es muy 50 bueno. años. Como 50 años pasó eso. Sí, eso sí es muy antiguo. Ajá, sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Cómo se identifican los peligros en una empresa y cómo se valoran los riesgos? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en una empresa podemos tener diferentes peligros, químicos, físicos, etc. Y sobre ellos vamos nosotros entonces a interactuar, vamos entonces a analizarlos
para saber cuál de ellos es más grave hacia los trabajadores de la empresa. Entonces el tema del día de hoy se va a llamar identificación de peligros y valoración de riesgos, que parte de la base de la Guía Técnica Colombiana número 45, GTC 45, identificación de peligros y valoración de riesgos. Esa norma se llama Guía Técnica Colombiana, vamos a buscarla por acá. Aquí la tenemos en Word, que está en la GTC 45. Aquí la tenemos. Un compendio de 36 hojas, donde quien ayudó a desarrollar esta GTC 45 pues fue el Consejo Colombiano de Seguridad. El Consejo Colombiano de Seguridad es la entidad que regula toda la normatividad a nivel nacional. Y ellos estudian a su vez las diferentes normatividades, sobre todo la de la ACGIH, ACGIH y la 8, que son American Consejo Gubernamental de Higienistas Industriales, Occupational Safety Health Agency, American Conference, es esta. Claro, ellos analizan, el Consejo Colombiano de Seguridad analiza esas normas internacionales porque pues ellos tienen muchísimo dinero para hacer la investigación y pues nosotros simplemente absorbemos esas normas porque es lo que está digamos en el mundo, ¿cierto? Punteando el tema de investigación. Aquí tenemos entonces la tabla, los anexos, que son anexo A, que es la tabla de peligros, anexo B, la matriz de los riesgos, anexo C, la determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos. Cualitativa es diferente a cuantitativa. Cualitativa es con los órganos de los sentidos, ¿cierto? Eso es la cualitativa, hace parte de la calidad. Cuantitativa, lo que se pueda medir, lo que se pueda contar. Entonces aquí hablamos de los sentidos. Y aquí hablamos de los equipos. La tabla de peligros, que es la clasificación. Y la matriz de riesgos, que es la materialización de la GTC 45.
Entonces, voy a tomar una foto. Ahí está. Gracias. Se los voy a mandar junto con esta presentación de lo que vamos a ver ahora. Ay, no, esto no era. Esa presentación es exactamente esto mismo que tenemos acá, pero pues más suave. O sea, pues estaban puras, pues, actividad, etcétera, como muy plano, ¿no? Como muy plano, pues, lo mismo está en la presentación, pero pues con colorcitos y tal vez de una forma como más suave para entenderlo. Estas tablas que tenemos aquí, vamos a verlas también en la presentación que tengo. Pero quiero darles a, digamos, conocer, a hablar un poquito acerca de estas 4 primeras. La descripción de los niveles de daño, la determinación de la deficiencia, la determinación de la exposición, la probabilidad de ocurrencia y los significados de los diferentes niveles de probabilidad. Para que lo entendamos más sencillamente, vámonos entonces de una vez a la presentación. ¿Qué es exactamente esta? Ya que me mandé hace un segundo. Entonces, muchachos, guía técnica colombiana. Vamos entonces con la GTC 45. ¿Qué nos dice? Nos habla de la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Identificación de peligros y valoración de los riesgos. Carlos López está sentado tomando trago en el parque de Carantanta y lleva 6 horas, lleva desde la 1 de la tarde y son las 7 de la noche y va a coger el carro para irse a la casa. La identificación del peligro es que esta persona está borracha, demasiado borracha, se ha tomado una medida de aguardiente él solo. Identificación de peligro es ese. Y la valoración del riesgo de eso es algo muy grave que va a suceder porque va a haber, él tiene una deficiencia para poder manejar. Hay una probabilidad muy alta de que se estrelle. Y la exposición al peligro va a ser muy grande porque se va a ir para Cali. Entonces, lo más seguro es que su nivel de riesgo sea demasiado alto. ¿Cierto? Disminuye si la exposición es solamente una cuadra. Claro, no es solamente 1 minuto. Disminuye el nivel de riesgo comparándolo con la exposición de 2 horas llegando hasta Cali. Entonces, cambian los niveles de riesgo, a pesar de que la deficiencia es la misma,
debido a que la exposición es menor. Esta norma basa su razón de ser en algunas normas nacionales y en algunas normas internacionales. Una de las nacionales es la NTC 5254 y las internacionales son tres normas, dos normas europeas y una norma americana. La OSAS, Occupational Health Safe Agency Safety. British Standard 8800 y la norma técnica española 3300, 330. Y aquí yo resalto este término de guía, porque no es la única que tenemos. Y aparte de todo, cada empresa puede hacerse su misma guía. Como ustedes pueden observar, aquí partimos de 4 o 5 en la página anterior. Queremos mostrar, hay 4 o 5 normas justamente para identificar peligros y valorar los riesgos. Como guía se puede seguir y como guía se puede mejorar y como guía se puede adecuar a la empresa en la que estemos trabajando. ¿Cuáles son las actividades para identificar los riesgos? Primero vamos a definir los instrumentos con los que vamos a trabajar. Clasificamos los procesos y los conocemos. Para poder identificar los peligros tenemos que conocer las tareas y los procesos porque si no vamos a estar, o sea, no podemos identificar algo que no conocemos. Identificar qué controles existen. Vamos a elaborar un plan, vamos a evaluar el riesgo existente. Definimos los criterios para poder analizar y vamos a ver si continuamos o aceptamos o no ese riesgo, que generalmente esté con un puntaje de una tabla. Definimos si ese riesgo es aceptable o no. Elaboramos un plan de acción para el control de ese riesgo. Revisamos la conveniencia del plan de acción. Documentamos y valoramos el riesgo. En otras palabras, es un proceso. Pero la tabla que vamos a ver de la GTC 45 nos va a llevar de la mano con todos estos pasos. Entonces, vamos a trabajar con esta tabla. Y esta tablita nos va a decir lo siguiente. Miren ustedes. Vamos a escribir aquí. Vamos a saber que el nivel de riesgo entre más alto, pues es más peligroso. Eso es lo primero que tenemos que saber. El nivel de riesgo entre más alto es más peligroso. Entre más alto el número que nos dé ahí, en esa fórmula matemática, entre más alto sea ese número, efectivamente va a ser más grave la materialización de un accidente o de una enfermedad. Entonces vamos a decir que el nivel de riesgo, vamos a copiar por aquí lo que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la expresión matemática de la gravedad de una tarea. Es la expresión matemática de la gravedad de una tarea y está conformada por el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Nivel de riesgo. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia.
Vamos a ponerlo así, que es más fácil de entender. De esta manera. Aquí, chévere. Y vamos a pintarle de colorcito amarillo. Entonces, nivel de riesgo es nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Ahora vemos qué es eso. Y el nivel de probabilidad es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Eso es todo lo que nos dice. La probabilidad es la capacidad que tenemos nosotros para poder decir es altamente probable que suceda o no es muy probable que suceda. Eso depende de las veces o del tiempo que la persona esté expuesto y de los riesgos que se estén corriendo. Eso es lo que significa la probabilidad. Hacemos referencia entonces al número de veces que lo hace y aquí al riesgo que se corra. Ejemplo, la máquina no tiene guarda de seguridad. La guarda de seguridad es una caparazón que tiene metálica que evita que los objetos le caigan a la persona que está esmerilando, por ejemplo. Entonces no tiene esa guarda de seguridad. Y aquí tenemos entonces a nuestro trabajador puliendo o cortando algo. Supongamos que no lo tiene, entonces un nivel de deficiencia muy alto, porque las partículas le pueden caer directamente a los ojos. Y si lo hacen muchas veces, la probabilidad de que eso suceda va a ser muy alta. Y la consecuencia puede ser desde la muerte, que es la más grave, hasta un golpe. Hasta un golpe sin incapacidad, que es la más suavecita. Pero todo eso está referenciado con unos números. Entonces simplemente es multiplicar una cosa por otra y por otra y ya. Dependiendo de lo que nos diga la tabla. Pero la tabla nos va a decir algo muy parecido a lo que yo les estoy diciendo. Entonces la tabla le va a decir, ¿esto usted lo hace una vez al día o de pronto una vez esporádicamente o casi nunca lo hace? Le da un puntaje. El nivel de deficiencia es alto, o sea, no tiene guarda de seguridad. Ahí le da otro puntaje. Aquí le dice, la consecuencia puede ser la muerte o simplemente puede ser un golpe que no tenga incapacidad. Entonces, a partir de ahí es que efectivamente se llega a esa calificación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo les parece? Que es una cosa muy sencilla.
¿Cómo les parece, muchachos? Sencillo, ¿cierto? Simple. Bien. Aquí tenemos entonces la primera tabla que nos habla de la eficiencia. Vamos entonces a copiar esa tabla y nos la llevamos para allá. Tenemos entonces nuestra primera tabla que nos habla de deficiencia. Y recordamos la deficiencia, ¿a dónde la conseguí? ¿A dónde la tenemos? La tenemos aquí. Miren acá. Tenemos la deficiencia. Vamos a ver ahora la exposición. Y aquí tenemos la exposición. Y en esa exposición tenemos también una representación gráfica del resultado de la exposición. En las tablas tenemos entonces ya nuestro nivel de probabilidad. Es así de sencillo como yo les estoy mostrando. Eso no tiene ningún misterio de nada. Tenemos la tabla de la deficiencia, tenemos la tabla de la exposición. Pero ¿qué son esas dos? Vamos entonces a analizarlo. La deficiencia. Tenemos desde bajo, medio, alto y muy alto. Este que tenemos aquí abajo no se le asigna valor, ni 0 ni 1, sino que simplemente se deja así abierto. Tenemos tres números, el número 2, el número 6 y el número 10. ¿Qué significa cada uno de ellos? Cuando no se le asigna valor, decimos que es una deficiencia baja, donde decimos que no se han detectado consecuencias. Consecuencias que se pueden llegar a materializar en un accidente o en una enfermedad. No se han detectado ninguna consecuencia, no se ha detectado ninguna consecuencia. Dice, póngale el número 2, si se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderna o ambos. O sea que casi no hay un peligro, que uno piensa y uno dice, bueno, efectivamente no necesariamente tiene que materializarse aquí un accidente o una enfermedad como algo grave. Simplemente le ponemos el número 2. Le ponemos el número 6, que es alto, y nos dice que se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. También nos dice, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes baja o ambos. Y 10 es muy alto, es cuando se han detectado peligros graves. Entonces, la numeración para el nivel de deficiencia es 2, 6 y 10. Bueno, pues 2, 6 y 10. Escribámoslo por ahí para que tengamos entonces exposición. Exposición continua. La situación se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado. Bastante grave, ¿no? Entonces ahí tendríamos que llevar al número 4. Continua, ¿no? Frecuente. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un tiempo corto. Y esporádica. La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Entonces decimos que tenemos una nueva clasificación 1, 2, 3, 4, donde 4 es continua, 3 es frecuente, 2 es ocasional y 1 es esporádica. Nuevamente, el número mayor es el más gravoso, el más peligroso. 4, 3, 2 y 1. Miren ustedes lo interesante. Entonces ahí nuestro nivel de probabilidad puede ser, ¿qué número puede ser el más grande? David, Jonar, cuéntenos. ¿Cuál puede ser el número más grande que tengamos y cuál puede ser el mínimo? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de probabilidad? El máximo nivel de probabilidad, ¿cuánto puede ser? Lorena, 40, profe. 40, ¿sí? 40 sería el máximo. ¿Y el mínimo? 2. ¿Ah? Bueno, ¿Cuál? Bueno, pues el mínimo sería 0, porque donde no haya nivel. Pero 0 no existe. no, el 1 sería. 2. O sea, Sería 2. ajá. Sería 2. Sí, realmente la combinación de este o con este o con este, o este, 6 con 4 con 3 con 2 con 1 y 2 con 4 con 3 con 2 con 1. Entonces, el nivel de probabilidad más bajo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nivel de probabilidad más bajo que podemos encontrar ahí, muchachos? Ahí en ese orden, profe, 2 por 1, ¿no? 2. 2 por 1, sí. 2 por 1, y el más alto sería 40. Y simplemente bueno, y aquí tenemos unas tablas, claro, entonces aquí nos dicen justamente lo que estábamos hablando, el máximo sería 40. Entre 40 y 24 se entiende que es muy alto. Entre 20 y 10 se entiende que es alto. Entre 8 y 6 se entiende que es medio. Y entre 4 y 2 es bajo. ¿Qué sucede si nos da entre 40 y 24? ¿Qué significa? Que la situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente, y nos dice que normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. ¿Y cuáles son esos riesgos que se pueden materializar? Darío, ¿cuáles son esos riesgos que se pueden materializar? Quítale el micrófono. ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son esos riesgos que se pueden materializar llegado el caso? Que aquí nos dice que normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. ¿Qué peligros pueden materializarse en una empresa? ¿O qué riesgos? ¿Cuáles son los riesgos profesionales? Profe, pues sería, como es el mayor valor ya muy alto, pues sería una situación muy crítica ya, ¿no? Ajá, exacto. O sea, puede suceder un accidente o una enfermedad, ¿cierto? Ok. Y así mismo entonces decimos, entre 2 y 4 es muy bajo y muy alto entre 24 y 40.
Pero ¿qué consecuencias pueden llegar a materializarse? Esa es la gran pregunta. Y entonces nos llevamos esa tabla de las consecuencias, nos llevamos esa tabla de las consecuencias justamente también para otra hoja, donde efectivamente nos van a decir que la peor puede ser la muerte y la más leve puede ser lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Y aquí hablamos entonces de las consecuencias. Las consecuencias cuando se llega a materializar un accidente. Consecuencias. La más grave es la muerte, la menor, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Copiamos entonces esta tabla. Pensemos, jóvenes, en ese ejemplo del señor que está haciendo lo de la pulidora, que está sin guarda de seguridad. Entonces ahí ya podemos llegar entonces a calificar ese nivel de riesgo, donde de una u otra manera en esa calificación involucra la probabilidad, la eficiencia, la consecuencia. Y ese nivel de riesgo pues nos va a dar alto. Ese nivel de riesgo nos va a dar alto. Profe, ¿puede volver la hoja anterior, por favor? Un momentico. Sí. ¿Dónde está la del el nivel de probabilidad? Determinación del nivel de exposición. En amarillo, las que puse en amarillo. ¿Esta? Es. Gracias. Ya. Bien. Ok. Habíamos dicho entonces, hace un rato, que el nivel de probabilidad lo vamos a multiplicar por la consecuencia. Viendo las dos tablas que tenemos acá, un segundo, quiero ubicarla aquí para que lo veamos. Voy a borrar estos. Podemos entonces tener en la otra tabla el nivel de consecuencia de una vez aquí, donde decimos que los números van desde el 10 hasta 100, pasando por el 25 y por el 60, donde decimos que la muerte es el evento más catastrófico de todos y tendría un puntaje de 100. Lesiones o enfermedades graves, incapacidad permanente parcial o invalidez, eso es una cosa muy grave, tendría 60. Donde hacemos referencia a enfermedades graves irreparables,
o lesiones irreparables como una amputación. Y se entiende desde la ruptura o amputación de un hueso, se entiende como muy grave. Y desde que sea muy grave hay que reportarlo al Ministerio del Trabajo. Si sucede algo en la empresa que se cataloga como grave, o sea, desde que haya un hueso partido o una amputación, hay que reportarlo al Ministerio del Trabajo y ellos le hacen una visita para que lo tengamos presente. Y entendemos como grave lesiones o enfermedades con incapacidad laboral de carácter temporal. Y la leve, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Entonces los números vienen siendo 100, 60, 25 y 10. Hablamos entonces que de esta manera tenemos un cuadro resumen con todos los puntajes. Y podríamos entonces identificar o hacer una valoración de los peligros, valorando los riesgos, identificación de peligros y valoración de riesgos. La identificación de peligros. ¿Cómo hacemos esa identificación de peligros? Pues primero vamos entonces a clasificar un peligro. Y ahora continuamos con esto. Esta es la tabla de clasificación de peligros que yo la tengo justamente pues dividida de esta forma. Tenemos biológicos, físicos, químicos y psicosociales, y por acá tenemos biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Esos son los peligros que tenemos clasificados en esta guía técnica colombiana. Identificación de peligros y valoración de riesgos. ¿Copiamos? Virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordedoras y fluidos. Hace referencia a los fluidos corporales.
Gabriela Obando está con nosotros acá, muchachos. Profe, el biomecánico, ¿dónde viene estando? Espérate que no te oigo. ¿Me repites? Es que ayer en la actividad de conocimientos previos aparecía biomecánico. Ajá. ¿Dónde está? Ah, ya. Ajá. Era en la otra presentación. Ahí está. ¿Ya habían copiado todo el anterior? No. Ok, me voy. ¿Me la puede dejar un momentico la anterior? Esta. Profe, en una empresa donde haya un ingeniero ambiental y un, ¿cómo se llamaría? Una persona que se encargue de todo lo de todo lo del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo se llama esa persona? O sea, siempre le dicen que como a más corto el nombre, ¿cómo se llamaría? ¿CISO? ¿Eso es lo más corto que le dicen? CISO. Ya, bueno, Sí, es que también como he visto que los tecnólogos del SENA le dicen CISO, pero por ejemplo esas personas que hacen una carrera como tal en esto, ¿cómo reconocen el uno del otro? espérate un segundo. Entonces, comentarle a los muchachos, CISO significa seguridad industrial y salud ocupacional. Se entiende así, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál es? Es que estás hablando muy pasito y me toca pegarme acá. Ya, es que, por ejemplo, en una persona que tiene ya la carrera, porque sé que hay carrera profesional ¿cómo Sí. le llaman? ¿También CISO? No, se llama salud ocupacional o se llama seguridad y salud del trabajo como carrera. Pero finalmente el objetivo de tener esa carrera es sacar la licencia en seguridad y salud en el trabajo. Esa licencia es la que le permite a uno trabajar en el tema. No tanto Pero la ¿cómo le carrera. dicen a la persona que trabaja ya así con la carrera? O sea, como también CISO o ¿cómo le llaman a esa No, se persona? llama profesional en salud ocupacional o profesional en seguridad y salud en el trabajo. Ah, profesional. Carrera de pregrado. Ya, por ejemplo, si está el ingeniero ambiental y el profesional de seguridad y salud, entonces, ¿cómo trabajan de la mano, por ejemplo, en ese caso? Digamos que si el ingeniero descubre algo, va donde el profesional y le dice, mira, yo pienso que esto está pasando, esto, ¿cómo manejan esa situación ahí? Vanessa, mira el O, ejemplo tan bonito que pusiste y recuerda los videos que yo mandé ahora, ¿cierto? Entonces, fíjate lo siguiente. Tenemos ese problema en la zona industrial, por ejemplo. Entonces, el ingeniero ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo están trabajando de la mano. ¿Por qué? Porque el ingeniero ambiental está observando que hay unas cenizas, unos humos, un material particulado que se está entrando en la empresa. Y eso está trayendo muy probablemente problemas de asma o alteraciones en la respiración.
Y el de salud ocupacional o el de seguridad y salud en el trabajo se da cuenta que ese problema que está ocasionando en el medio ambiente, ese vecino, está causando daños en el organismo de la persona. Entonces interactúan los dos y buscan la solución. ¿Qué solución hay? Por eso yo les pregunté ahora qué hacemos. Pues lo único que a mí se me ocurre es pues, exponer esa empresa en la CRC, por ejemplo. Entonces, en la alcaldía también, en salud pública, en el hospital. O sea, entre más personas haya trabajando en el tema de seguridad y salud en el trabajo para encontrar una solución a ese problema, pues más rápido se va a solucionar el inconveniente. El área de seguridad y salud en el trabajo es un área de carácter multidisciplinario. Multidisciplinario significa que está el médico, que está el ingeniero. Y entre todos se encuentran la solución, porque nadie domina todo. Ustedes me preguntan a mí alguna cosa de medicina, yo no tengo ni idea. Pero, pero, pero soy el coordinador de una especialización en medicina. Profe, Sí. pero yo he visto, o sea, en la parte industrial más que todo, hay muchas ofertas y dicen como CISOs y CISOMAS. Ajá. O sea, Si somos del medio como ambiente. Entonces, mira, ponle cuidado a lo que yo les decía en la clase pasada, o en la primera clase, que ustedes como ingenieros ambientales, eso que me acabas de decir fue lo que yo les dije en la primera clase, pero tal vez de pronto como que no estábamos muy, pues claro, la primera clase pues uno está como con la expectativa de que quién será ese señor que nos va a rajar o quién sabe qué es esto. Entonces, efectivamente, para mí, para Juan Miguel, para la persona que tiene al frente, lo más importante que puede haber para un ingeniero ambiental es, mejor dicho, no lo más importante porque pues, cada uno tiene sus propias definiciones o perfiles de lo que le gusta. Pero a nivel industrial, a nivel de empresa, lo que más se requiere son los isomas, que es la persona que domine el tema de seguridad industrial y el tema del medio ambiente. Bueno, entendiendo seguridad industrial como seguridad y salud en el trabajo. El curso de 50 horas les va a dar ese plus, empezando por ahí. pero yo miraba las ofertas, ¿no? Sí, Y, o sea, yo entiendo, o sea, leía y CISOMA es como un tecnólogo en salud ocupacional, la carrera ambiental y algo como en construcción, ¿cierto? no, no necesariamente. No necesariamente. Es una persona que O sea, domina. el CISO es como salud ocupacional e ingeniería ambiental o algo con ambiental. Y el CISOMA sí decía eso, como Sí, sí, pero, decía ambiental, salud ocupacional y algo como en construcción o algo así. sí, sí, pero eso es o sea, puede haber si somos en esa empresa que estamos hablando, por ejemplo. Hace referencia al medio ambiente. Efectivamente, aquellas personas que tienen la licencia, o sea, un ingeniero ambiental que tiene la licencia en seguridad y salud en el trabajo, es una persona que se puede desempeñar fácilmente, pues como un SISOMA. Y si sabe un poco de calidad, trabaja con sistemas integrados de gestión. Si ustedes quieren, yo me consigo, si ustedes quieren, yo me consigo, me va a conseguir el link de la clase pasada de la especialización, donde el profesor de sistemas integrados de gestión hace referencia justamente a lo que estamos hablando. Un profesor que es muy querido, amigo desde hace varios años y es de altísima calidad. Si ustedes me disculpan, hago una llamada y le digo a Juan Pablo que me mande ese link y se lo mando de una vez a ustedes porque a mí se me olvidan las cosas, para que le echen ojo y esa respuesta, esa sería la respuesta a tu pregunta. Dame un segundo. Hola, profesor Juan Miguel, ¿cómo me le va? Bien, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos?
Bien, profe, gracias a Dios. Juan, ¿tú me puedes mandar el link de la clase pasada del profe Sergio? Ah, sí, profe, claro que sí. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, pues ya lo busco y ya se lo envío. Creo Listo. que está acá en la platica, acompañándome a comprar unas cosas, pero ya voy para la casa. Dale, Juan, no te preocupes. Chao, gracias. Bueno, chao, profe. Chao, chao. Eso. Entonces, Juan es el asistente administrativo de la especialización. Entonces, yo ahí les mando ese link para que se den cuenta eh, esas clases bonitas de sistemas integrados de gestión y para que de pronto ustedes se motiven a hacer la especialización. La especialización en seguridad. Profe, perdón, pero en sí la función de un CISO o un CISOMA, ¿cuál sería? Porque, o sea, mirando realmente como la oferta laboral económicamente es demasiado buena. Sí, mira, ponele cuidado. Busquen algo que se llama observatorio laboral. Ingeniero ambiental con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Yo he tenido la fortuna de que mis estudiantes de ambiental, pues, me han copiado y efectivamente, pues, ese es como en este momento, ese es, puedo decirles que uno de los campos de acción de un ingeniero ambiental. Pues no sé si usted Claro, sabe, pero yo Andrea, les la digo una hija del cosa. profesor Wilson. Vale, dame un segundo. Sí. Dame un segundo. Yo les digo una cosa. Para uno ser bueno en el tema, no necesariamente tiene que tener, eh, no necesariamente tiene que tener la especialización, sino simplemente gustarle el tema y tener cosas relacionadas en la hoja de vida que demuestren que les gustan, como por ejemplo el curso de 50 horas. Usted con el curso de 50 horas ya tiene todo el derecho de sentarse en la mesa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces es un plus que usted está adquiriendo y afortunadamente a mí pues he contado con la suerte de que el SENA nos está colaborando. O sea, a nivel nacional me decía Lourdes que es la única enfermedad, que es la única universidad que le dan cupos. Pero es porque son muy juiciosos ustedes en eso y bueno, y nos han asignado a Lourdes desde hace varios años. Vanessa, cuéntame. ¿Usted conoce a Andrea, la hija del profesor Wilson, el que fue Pues claro, imagínate, hoy hablé con ella. ella hizo la especialización de seguridad y salud y ahorita es coordinadora en Doble Clic. Claro, entonces yo la llamé ayer. Claro, ella es coordinadora de ¿cómo es que se llama esto de Click? De la empresa de Doble Clic que es de internet. De doble clic, entonces ella es la que maneja eso. Entonces allí yo la llamé y la llamé y la llamé. Y entonces le dije, Andri, ¿por qué no me contestas? Y entonces me dijo, Juan, es que tengo dos trabajos. Con ella no hay ningún problema, porque el promedio de ella de la carrera, pues 4.6 creo, 4.5 y de la especialización 4.7 algo. Una cosa increíble. Es lo que yo les digo. Si a uno le gusta algo en la vida, uno es bueno en eso. Uno tiene que enamorarse de algo. Uno en la vida tiene que enamorarse de alguna cosa. O sea, de la carrera, ¿no? Y esta es una cosa súper linda, muchachos. Ustedes no se alcanzan a imaginar. El que quiera de pronto ver un poco más acerca de, vean que vamos a aprender de una cantidad de cosas chéverísimas. Y eso a uno lo hace ser como arriba, estar como arriba con relación al promedio de los otros ingenieros ambientales. Yo soy ingeniero industrial. Y sí, uno tiene que enamorarse de algo y básicamente como, bueno, si uno se enamora de algo, uno como que demuestra eso a través de, no sé, como de la actitud hacia las cosas, ¿no? Efectivamente eso es lo que Profe, quería como decir. duda, si un profesional de seguridad y salud en el trabajo le da por hacer la parte ambiental, ¿cómo se llamaría esa especialización la que le tocaría hacer a él para poder tener como esos dos Yo componentes? pensaría que el de sistemas integrados de gestión. Sin embargo, sí, ese sería. El de sistema integrado de gestión, pero es mucho más fácil. O sea, no creo que le sirva, no haría bien la cosa, más bien es un ingeniero ambiental haciendo la especialización. Esa sí es el derecho, porque la otra persona
es un profesional en seguridad y salud en el trabajo que va a meterse en un campo que es demasiado grande y no le es fácil a esta persona, porque generalmente la ingeniería ambiental, porque generalmente el tema ambiental se conoce como ingeniería ambiental, entonces meterse en el campo de la ingeniería a una persona que no es ingeniero es difícil. Sí. Muchachos, este es el anexo A, el resto de la tabla, vean de esta. Yo les recomiendo, entonces cada cohorte tengo 2, 3 muchachos que han sido o más. Vean en mi canal, en mi canal, ustedes pueden ver las clases de especialización, porque yo ahí yo las subo. ¿Cómo se dan cuenta que son las clases de especialización? Pues por la duración y porque dice ESP. Entonces ahí se dan cuenta que ahí hay compañeros de ustedes, como 3, 4 jóvenes, que son en esta cohorte que acabo de dar clase, ahorita la que está en este momento en curso, efectivamente ahí tengo varios muchachos. Muy queridos. Andrea, por ejemplo, fue del año pasado, antepasado. Antepasado, ajá. Sí, he tenido muchachos muy buenos. Y fíjate que no necesariamente me refiero a que tengan notas altísimas, ¿no? Sino que simplemente como que les guste el tema, que se metan, etcétera. Y como les digo, con ese curso de 50 horas, ustedes ya tienen un plus bastante grande en su hoja de vida, porque los van a llamar para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Yo les conté eso? Muchos estudiantes, muchos estudiantes me llaman y me dijeron, profe, por el curso de 50 horas, que yo no sé qué, y por el de implementación, que es otro curso también de 50 horas, me contrataron en tal empresa porque les gustó la hoja de vida, que yo no sé qué, y bueno, etcétera. Profe, otra duda, me surgen dudas Dime. sobre este tema. En la especialización de la universidad, por ejemplo, uno para graduarse, yo sé que uno puede ver una o dos materias de maestría, pero con respecto a especialización, no sé si hace parte también de una de las opciones de grado. No, no es opción de grado, pero yo justamente le mandé una carta al vicerrector y no me la han contestado todavía, que necesitamos que sea una opción de grado. Básicamente, necesitamos que esa sea opción de grado. Yo le mandé esa carta al vicerrector. Bueno, muchachos, pues creo que ya copiaron todos. Bueno, de todas maneras la tenemos en la presentación. Listo, muchachos, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿les parece? Espero que les haya gustado la clase y para mí fue un gusto haberlos ayudado el día de hoy. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Muchas chao. gracias, profe. Gracias, profe, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Chao, gracias, nos vemos. Gracias. Chao, Hasta chao. luego, profe, gracias. Chao, gracias.